Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Mejor, ¿verdad? Cuando uno ya estamos en este momento, ¿no?, de estar en la presencia del Señor, porque se siente, sí, la presencia de Dios en medio, sí, de todos nosotros. A su nombre, gloria, pues sí, cómo no, sí. A su nombre, gloria, porque tantas cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, sí, de donde Él nos rescató, de donde nos salvó, lo que tuvo que hacer en la cruz por cada uno de nosotros también, ¿no?, para redimirnos, ¿sí?, para darnos una nueva oportunidad y para poder, pues, caminar con Él, ¿sí?, sentir esta presencia de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a donde lo dejamos, ¿no? ¿Dónde lo dejamos? Ya no recuerdo. Pero les voy a ayudar ahí en Lucas 13, ¿no? En Lucas 13, versos 6 y 9. Entonces, estamos ahí en Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortarla. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora sí ya recuerdan un poquito, ¿no? Bueno, sí, recuerden que esta higuera estaba, como hemos visto, estaba plantada en su viña. Por lo tanto, no se trata de una higuera silvestre que brotó y creció en cualquier lugar sin necesidad de tener un compromiso, de tener un propósito con su dueño. Esta higuera tenía dueño, el mismo que la plantó en su viña, pero la plantó con un propósito, es lo que estuvimos viendo, ¿no?, anteriormente. Y el propósito, pues, no es otro que dar un fruto agradable al Señor de la viña. Pero, bueno, nos quedamos ahí, eso fue lo que estuvimos viendo, ¿no? Pero nos quedamos ahí en la parte que el dueño de la viña, el dueño de esta higuera, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahí nos quedamos. Ahora sí recuerda, ¿no? Bueno, ahí ya vimos que, pues eso ya será para la próxima ocasión, ¿no? Y de esto vamos a, si el Señor nos permite, vamos a compartir, ¿no? La esperanza que tenía el Señor de la viña, pues no era otra que esta higuera diese su fruto. Pero llegado el momento, él fue a recoger el fruto y pues no lo halló. Por lo cual solo quedaba una cosa por hacer con respecto a la higuera: córtala. Para que no, pues, con un fin, ¿no?, para que no inutilizara el terreno, ¿no? Y de esta manera, pues este terreno sería ocupado por otro árbol, ¿no?, otro árbol que tendría la oportunidad, ¿no?, de cumplir con este propósito. Esta enseñanza de la higuera, si vemos un poco el contexto de ella, iba dirigida al pueblo de Israel.
Y tiene que ver con las oportunidades que el Señor le había dado, ¿no? Desde que fue escogido, ¿no? Entre los demás pueblos, y lo que el Señor esperaba de ellos. Tenemos otro ejemplo muy similar en Mateo, lo vamos a ver un momentito, en Mateo 21, verso 18 al 20, por favor. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bueno, eso fue lo que ellos se quedaron, ¿no? Con esa manifestación del poder que el Señor tenía sobre la higuera y sobre la creación misma, ¿no? Pero vemos aquí que vino a ella la misma situación, ¿no? Muy similar. Vino a ella, a la higuera, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y el tener hojas solamente sin fruto que le acompañen, pues no nos va a servir de nada, ¿sí? Ni tampoco va a evitar que al final pues nos sequemos, ¿sí? El fruto es una señal en nosotros de vitalidad, de vida. Y el propósito es dar, pues ese es el propósito, ¿no? Dar ese fruto en lo que vivimos y lo que hacemos para el Señor. No sabemos en qué momento, ¿sí? Hermanas y hermanos en Cristo, no sabemos en qué momento el Señor nos va a pedir ese fruto que tanto le agrada. Y cuando así sea, pues de nada nos va a servir las excusas y justificaciones, porque esto es lo que representan las hojas de la higuera. Desde el principio, si recuerdan, fueron utilizadas para tapar la desnudez de nuestros primeros padres, que escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo a ser descubiertos por causa del pecado. Eso lo pueden ver, no vamos a ir, pero en Génesis 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tratando de tapar esa desnudez que les daba pena y vergüenza, ¿sí? Porque fueron abiertos los ojos y conocieron. Hasta ahí, hasta ese momento, solamente conocían el bien. Vivían en la misma presencia de Dios, en esa comunión perfecta con el Dios creador. Pero a partir de esa desobediencia, ¿sí?, fueron abiertos sus ojos, ¿sí?, al mal, ¿sí? Y ahí se ve, vieron su desnudez, cosa que antes no les daba vergüenza ni pena, pero vieron su desnudez y trataron de taparse con sus hojas de higuera. Las hojas de la higuera es lo que sirvieron como delantales. Y ahí después ya comienzan las excusas y las justificaciones, ¿sí? Tanto de la mujer como de de Adán. Bueno, córtala. ¿Para qué inutilizar la tierra?
¿sí? Esta situación nos recuerda al hombre que fue entregado un talento para que fuese invertido, y cuando su señor regresó de un largo viaje y le pidió cuentas, ¿qué hizo? Pues se excusó de no haber invertido ese talento, que ese talento bien puede representar o representaba su vida, igual que la nuestra, ¿sí? Porque la vida es un don, es un regalo de Dios. Y este hombre no lo hizo, no lo invirtió porque tuvo miedo, según él. Pensaba, pues, este miedo provenía del conocimiento que tenía de la justicia y de la severidad de su Señor. Bueno, pues si él conocía su justicia y la severidad, pues con más motivo, ¿no? O con más razón debería de haber invertido. Pero no lo hizo, porque tuvo miedo. Miedo a muchas cosas, ahora vamos a ver, pero en general estas situaciones sucede con todos los hombres que no conocen al Señor. Sufren o hemos sufrido también antes de llegar a este conocimiento del Dios único y verdadero, ¿sí? De una cierta parálisis espiritual, ¿sí? Por nuestro miedo, por nuestro temor, porque eso es lo que, al final de cuentas, es lo que produce el miedo, ¿no? El miedo los temores nos paraliza, ¿no? ¿Sí? Pero miedo ¿a qué? Pues miedo, algunos ejemplos, ¿no? Miedo a lo desconocido, porque no estamos seguros de poder sobrellevarlo. Miedo a invertir en la vida de los demás, porque tenemos que dejar parte de la nuestra también. Miedo al final de nuestros días, porque no sabemos si estamos preparados para ese momento. Miedo a conocer la verdad de Dios, porque nos compromete a vivirla, ¿sí? En el momento que la conocemos, en el momento que nos es revelada, nos compromete a vivirla. Algunos ejemplos de estos miedos, ¿no? Y todos nosotros lo hemos podido vivir y experimentar antes de llegar a este conocimiento de Dios, ¿sí? Esa parálisis, no atrevernos. Y así sucede en general con el hombre que no conoce a Dios, ¿sí? No da ese paso porque tiene miedo. Este hombre fue y escondió su talento, escondió su vida, porque tuvo miedo. Aquí están algunos de esos miedos. Y las consecuencias fueron inmediatas también, ¿no? Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene más. Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, lo que aún cree que tiene, le será quitado, ¿sí? Igual, mismo juicio que el ejemplo primero, ¿no? Cortarla, ¿para qué inutilizar también la tierra? Pero regresemos ahí a Lucas 13, versos 7, 9. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Cortarla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien,
y si no, la cortarás después. Él entonces respondió y le dijo, Señor, bueno, ya está, hasta ahí. Entonces vemos que misma situación, pero diferente final. Porque alguien, el viñador, ¿sí?, intercedió por la higuera. Estaba intercediendo por la higuera. Este viñador representa a todos aquellos que tienen un corazón sensible a la necesidad de los demás. ¿Sí? Un corazón que se identifica con su prójimo en su debilidad y se ofrece voluntariamente, ¿sí?, a ayudarlo, creyendo que si se le da una oportunidad y se le ayuda, podrá salir adelante, cumpliendo con el propósito por el cual fuimos llamados, glorificar a Cristo en nuestras vidas, llevando un fruto espiritual, fruto de amor, de gozo, de paz, ¿sí? Interceder. Si buscamos un poco esta palabra, su etimología en latín, viene a decirnos que significa ponerse en medio. Es ponerse en medio. Eso es una persona que intercede. Algunos ejemplos de hombres que tenían este corazón de intercesor. Vamos a ver algunos ejemplos. Como no, el primero, pues, Abraham. Génesis 18, verso 20 al 32. Pero vamos a ver algunos pasajes, porque si no nos vamos a demorar más de la cuenta. Algunas porciones. Yo voy leyendo las porciones que queremos ver de esta porción de la Escritura. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, bueno, en este momento Dios ya había determinado ya un juicio sobre Sodoma, ¿sí?, por la maldad en extremo, el pecado en extremo de los pobladores de esa ciudad, ¿sí? Pero bueno, entonces el juicio ya estaba en camino. Pero dice que Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío, con el pecador? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y ahí comienza, ¿no?, a Abraham a interceder, a ponerse en medio, ¿sí? Y bueno, sigue en esta 50. Si hubiese 50, está bien. Bueno, pero Abraham sigue intercediendo. Bueno, y si acaso tengo mis dudas, si hubiese 40, bueno, pues también. Si hubiese 30, también. Y así, 20. Y llega al verso 32, ya al final. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10.
no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces aquí vemos que Abraham se puso delante del Señor, se puso en medio de esta situación, de este juicio, ¿no? Entre el Señor y el juicio que estaba sobre Sodoma, la gente que vivía en Sodoma, ¿no? Qué interesante, ¿no? El ver esta actitud tan ejemplar de Abraham. Cuando vemos otra, podemos ver en otra situación totalmente diferente, ¿no? Y muy difícil para Abraham, en el capítulo de Génesis 22, ¿no? Donde el Señor le pidió que ofreciese en sacrificio a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y no encontramos ahí ninguna intercesión. Era su hijo, era el hijo de la promesa. Y no encontramos ninguna intercesión de Abraham. Abraham estaba decidido a obedecer a Dios con la confianza puesta en el poder de Dios. ¿Sí? Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, que da testimonio de este momento, ¿no? Dice en Hebreos 11, versos 17, 18, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, esa era la confianza que tenía Abraham, ¿sí?, en esa situación con su hijo. Dios era el Dios todopoderoso para Abraham, el que todo lo puede. Y si Dios le había dado a su hijo, este hijo unigénito, el hijo de la promesa, en el cual había dado una promesa de que iba a través de ese hijo iba a haber una descendencia como la arena de la playa, ¿no?, del mar, ¿sí?, y como las estrellas del cielo. Entonces dice, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo sí sé que Dios lo va a hacer. El cómo no lo sé, pero sí sé que Él lo va a hacer. Esa era su confianza. Bueno, en este acontecimiento su fe dependía de Dios completamente, pero en el caso de Sodoma, que vimos el ejemplo anterior, dependía también de la fe de otros. Y es por eso que él busca quién le iba a acompañar en esta mediación, ¿sí? ¿Quién me acompaña en esta mediación? ¿Quién me acompaña a interceder, ¿sí?, para que el Señor pudiese dar esa gracia también a Sodoma, a los pobladores de Sodoma? Se requería de hombres justos, y los cuales no halló. Nuevamente, no los halló. ¿Sí? Ni tan siquiera a 10 justos. Y el juicio de Dios vino sobre Sodoma. ¿Saben un detalle? ¿Saben que una persona conocida de hace años, él es judío, y me compartía en cierta ocasión que él, sobre este tema, de que ellos creen que el motivo por lo cual todos los judíos, donde estén, en el lugar que estén, porque pues todos conocemos su historia y han estado dispersos por toda la tierra, ¿sí?,
en muchos lugares, muchos países, y hasta el día de hoy siguen dispersos muchos, ¿no? Pero donde ellos donde se llegaban a un lugar, por ejemplo acá en la Ciudad de México, en la zona donde ellos se instalan, donde ellos comenzaron a instalarse hace ya muchos años, entonces ellos buscan buscan estar cerca unos de otros, porque necesitan 10 para poder abrir las Escrituras, la Torá. Si no hay 10, no pueden abrir las Escrituras. 10 justos, ese es el mínimo, hasta ahí llegó, ¿sí? Y quedó establecido así. Ese fue siguiendo el ejemplo de Abraham, ¿sí? Entonces, pero en Sodoma no había 10 justos. Y llegó el juicio. Este ejemplo de oración e intercesión tan solemne es el primero que encontramos en las Escrituras y queda para nosotros como un ejemplo de cómo podemos orar por los demás con la confianza puesta en que el Señor nos escuchará. Vimos ahí que en el verso 33, y Jehová se fue. ¿Cuándo se fue Jehová? Después que acabó de hablar Abraham. Escuchó a Abraham. Y no fue una oración, fue varias veces. Hasta por último dice, no se enoje, mi Señor. ¿Sí? No se enoje. Pero Dios escuchó, siempre nos va a escuchar. Si nos ponemos delante de Él, si tenemos esa confianza para ponernos delante de Él. Claro, Abraham era un hombre justo, ¿sí? Buscaba vivir en esa justicia de Dios. Y todos nosotros que estamos buscando, somos justificados por la sangre de Cristo, ¿no? Y si vivimos en esa justicia, ¿sí? Pues tenemos paz con Dios y podemos también acercarnos al trono de gracia. Bueno. Y Dios escuchó a Abraham, y Dios nos escucha a nosotros cuando estamos orando, intercediendo por otras personas. Aunque esas personas por las cuales oramos, como en el caso de Sodoma, pues no lo hagan, no estén participando, ¿sí? No sean estos justos, ¿sí? E incluso no tengamos los resultados que esperamos. Pero Dios nos va a escuchar, ¿sí? Si tenemos ese corazón de intercedor, intercediendo por otros, ¿sí? Dios va a escucharnos. Abraham, Moisés, David, Samuel, Ezequías, Elías, Jeremías, Ezequiel, Esther, Daniel, todos ellos son grandes ejemplos de cómo, y nos dejaron también ejemplos de cómo interceder por los demás. Pero uno de estos ejemplos, Daniel, es el que nos va a ayudar a entender cómo debemos de interceder por los demás correctamente, ¿sí? Daniel 9, por favor. Daniel 9. También son muchos versos, no vamos a detenernos en todos, pero vamos a ver algunos nada más, del 9 del verso 1 hasta el 23, pero vamos con el 3 al 6. Pero antes quiero preguntarles, ¿vamos bien? Vamos bien, bueno, si no me dicen, ¿eh? Y comenzamos de nuevo. No. Daniel 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, así ya comenzamos, ¿no? ¿Cómo tenemos que orar, interceder correctamente?
¿Qué tenemos que hacer lo primero? Buscar el rostro de Dios. Y volví y busqué el rostro de Dios. ¿Sí? Buscándole en esa oración, en ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Verso 5, comienza. Primero reconoce que Dios es Dios. Verso 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Siempre hemos, ahí está él también, primera persona. Hemos, ¿sí? Aquí estamos, ¿sí? No es que ellos han hecho. No hemos obedecido a tus siervos, a los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Verso 7, seguimos hasta el 8. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, oh Jehová nuestro. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Porque contra ti pecamos. Reconoce también la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Y contra quién? Dice, hemos pecado. Versos 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y las ciudades sobre las cuales es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bueno, aquí ya nos está hablando de confiar en las muchas misericordias del Señor. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, ¿cuándo fue? Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y bueno, después Dios le da esa visión, ¿no? A Daniel le fue dada una de las profecías más importantes y reveladoras acerca del Mesías de todo el Antiguo Testamento. Daniel no fue y dijo: tengo el derecho a exigirte esto, oh Dios, porque yo soy uno de tus elegidos, de tus intercesores. Él fue y dijo: soy un pecador, contra ti hemos pecado. Y en efecto, él dice: no tengo el derecho de exigirte nada. Así es como tenemos que comenzar, así es como tenemos que orar al Señor. En el verso 18, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.
es por la gracia de Dios, hermanas y hermanos en Cristo. Es por la gracia de Dios, no hay otra. ¿Sí? No es por nuestras propias justicias, por lo buenos que somos o por lo que hacemos para el Señor o por todo lo bueno. No estamos hablando de cosas malas, sino todo lo bueno, lo loable, lo que le puede agradar a Dios. Ni aun por eso es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, porque Dios derrama esa gracia sobre nuestras vidas. Es lo que Daniel estaba confesando y testificando. Como Daniel, los cristianos debemos de venir ante el Señor intercediendo por otros, pero con este corazón, un corazón contrito, roto, humillado, y una actitud de arrepentimiento que reconoce, ¿sí? Reconociendo nuestra propia e insignificante condición delante de Dios, del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. En el Nuevo Testamento encontramos hombres y mujeres que se acercaron al Señor con esta actitud de interceder, ponerse en medio por otros. Algunos ejemplos. Y no vamos nuevamente vamos a leer algunas porciones porque son varios ejemplos, no quiero que nos demoremos más de la cuenta. Lo que queremos es que el Señor nos hable en nuestros corazones y que nos haga entender, como le hizo entender también a Daniel, ¿sí? La importancia de tener este corazón, un corazón tan generoso, un corazón que siente la necesidad de los demás, que ama a su prójimo, que ama a Dios y que ama a su prójimo, ¿sí? Como a sí mismo, y que intercede, un corazón de intercesor, que intercede por los demás, por la situación de los demás, sin importar qué tan cercano es de nosotros, sin importar qué tan lejos es de nosotros, pero ora por la necesidad de los demás, ¿sí? Algunos ejemplos. En Marcos 9, yo solo voy a leer, pero ahí lo puede encontrar usted. En el Evangelio de Marcos 9, el padre por su hijo, un padre intercediendo por su hijo. Y cuando lleva a su hijo delante del Señor, primeramente lo llevó a sus discípulos, pero sus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces él no se desanima, él lleva a su hijo, hace la lucha. Y al final lo logra, lo consigue, porque si eso que nos proponemos en nuestros corazones, ¿sí? Tanto el querer como el hacer, proviene de Dios, viene de Dios, según su santa voluntad. ¿Sí? Y cuando estamos en esa santa voluntad, Dios nos va a ayudar a que logremos eso que nos hemos propuesto también. ¿Sí? Y Él se propuso llevar a su hijo. Y cuando está delante del Señor, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y Él le dijo, desde niño, muchas veces le echa al fuego ese espíritu que está en Él y al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, no se trata si yo puedo hacer algo. Yo soy el Dios Todopoderoso, ¿sí? Se trata si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero dijo algo más, ayuda mi incredulidad. Bueno, creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, después el Señor ya liberó de este espíritu que estaba en este muchacho y fue sanado y vuelto a su papá, a su padre, ¿no? Pero creo, ¿sí?
A veces tenemos esta fe también que no, o sea, si puedes hacer, si tú puedes, ayúdanos. O sea, ¿cómo? Si puedes. Realmente sí necesitaba ser ayudado en su incredulidad. Ya lo estaba manifestando, ¿verdad? Sí. Al que cree, todo le es posible. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar plenamente, ¿sí? Con todo nuestro corazón. Bueno, aquí el papá orando, intercediendo por su hijo y así Dios, el Señor lo atendió y fue sanado. La mujer cananea por su hija, en Mateo 15, esta mujer, dice en el verso 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y bueno, en el verso 24 el Señor respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, se estaba poniendo en medio, estaba orando, intercediendo por su hija, ¿sí? Y no le importaba, ¿sí? Ella no se desanimó, ella hizo todo lo que podía hacer. Señor, socórreme, nada más. Eso es lo que te pido. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Todavía está siendo probada. Ella dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa mujer recibió, ¿sí? Fue escuchada por el Señor y fue atendida en su necesidad y su hija fue sanada desde ese momento. ¿Estamos? Entonces vemos al papá con su hijo, vemos a esta mujer con su hija. Pero encontramos otro ejemplo también, y que no tiene nada que ver ahora, ¿sí? No hay una relación familiar, sino es muy diferente. El centurión romano por su criado, ¿sí? En Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mateo 8, verso 5. En adelante. Y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Bueno, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Solamente di la palabra. Este hombre, este centurión, estaba orando, intercediendo por su criado, ¿sí? Y lo hizo de una manera ejemplar, o sea, fue un ejemplo para Israel, para el pueblo escogido. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿sí? Solamente di la palabra. Él confiaba en la palabra de Dios, la palabra poderosa, ¿sí? La palabra que creó los cielos y la tierra, que creó todo, absolutamente todo. La palabra que dio vida y que nos da vida en abundancia, ¿sí? La palabra que nos perdona, la palabra que nos sana de toda dolencia, ¿sí? Él creyó en la palabra, di la palabra, la autoridad de la palabra del Señor. No importaba, dice, no importa, no tienes por qué ir, tú solamente con que digas la palabra, no importa la distancia, no importa la distancia.
ni las situaciones, ni las circunstancias. Lo que importa y lo que cuenta es si tenemos la fe, ¿sí? Si creemos que Jesús, que el Señor puede hacer, obrar ahí donde estamos orando, intercediendo por la situación. No sé de quién, de algún familiar que no está aquí con nosotros, que está lejos de nosotros, alguien, ¿sí? Que está a la distancia. Pero podemos orar, podemos interceder por él. Y el Señor hará. Jesús, otro ejemplo, por una mujer con mala fama, ¿sí? Una mujer pecadora, en Lucas capítulo 7. (36) en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que la había convidado dijo para sí, estaba pensando, pero esos pensamientos estaban a la luz también, estaban al oído del Señor. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Él pensaba que le iba a dar otra enseñanza que no tenía nada que ver con lo que él pensaba, pero el Señor le iba a dar una enseñanza sobre lo que él estaba pensando acerca de esta mujer. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Bueno, qué bella historia, ¿verdad? Qué bello momento, ejemplo, ¿no? Y este es el ejemplo más sublime que tenemos de un corazón de intercesor, el Señor mismo intercediendo, ¿sí?, por todos nosotros. Aquí vemos intercediendo por una mujer pecadora. El religioso pensando, si supiese quién es esta mujer que le está tocando, quién es, él sabía quién era esa mujer, mucho mejor que el fariseo. Pero ahí está el ejemplo. Tus pecados te son perdonados. Jesús, el Señor, por la multitud de Mateo 9, se lo leo rápido, y al ver las multitudes, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe mujeres y hombres que tengan este corazón, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de intercesión, de que está dispuesto a interceder, ¿sí?, a invertir su vida por los demás, aún a costa de que tiene que dejar parte de la suya en esa inversión, porque en eso consiste, ¿eh? Cuando inviertes tu vida en los demás es que algo tuyo tienes que dejar, ¿sí? Pero tenemos el ejemplo, el más grande. El Señor dio todo, absolutamente todo, no una parte, y lo hizo por amor. Él dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, tuvo compasión de ella, de la multitud. ¿Tenemos compasión también nosotros? ¿Tenemos esa compasión por la multitud, por las personas que no conocen a Cristo? Jesús, otro ejemplo, por Jerusalén, en Mateo 23, versos 37 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. ¿Cuántas veces? ¿Sí? El Señor oró, el Señor intercedió, el Señor se puso en medio con su vida, con su ejemplo, pero no quisieron y no quisiste. Jesús por sus enemigos. En Lucas 23, verso 32, 34, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús, el Señor, orando, intercediendo por aquellos que le estaban crucificando. ¿Sí? Bueno. El Señor por la Iglesia, en Juan 17, capítulo 17, es todo el capítulo 17, ¿no? El Señor orando por la Iglesia. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Un poquito más adelante, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Verso 15. No ruego que les quites del mundo, sino que les guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos, conságralos en tu verdad. La palabra de Dios, ¿sí? Cuando vivimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos apartados, consagrados, santificados, ¿sí? Resguardados. Pero tenemos que vivir el Evangelio. No es conocer el Evangelio, no es tener un conocimiento, es vivirlo, ¿sí? Es vivirlo. Y cuando vivimos ahí, estamos bajo los cuidados de nuestro Señor, ¿sí? Bueno,
Verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Aquí estamos, los hijos de Dios, ¿sí? Aquí estamos. Jesús, el Señor, está orando, intercediendo por nosotros, ¿sí? Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que tengan la misma comunión. Ese es el privilegio que tenemos los cristianos, ¿sí? Tenemos la misma comunión, dice, dice que sean uno, como yo en ti, tú en mí, una misma comunión, una relación personal de Padre con el Hijo. Que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Bueno, finalizando, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, verso 1 al 5, porque la intercesión es tener este corazón de intercesor, es un ministerio. Es un ministerio. Todo cristiano tiene que ser un intercesor. Toda hermana, hermano en Cristo tiene que ser intercesor, ¿sí? Debemos de tener este corazón de intercesor. Y aquí lo encontramos, aquí lo vemos. En 1 Timoteo 2, verso 1 al 5. Exhorto. O sea, esto no es que sea opcional, dice, esto es una exhortación, es para que lo hagan, ¿sí? Ante todo, a que se hagan rogativas, ¿sí? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién tenemos que hacer todo esto? Por todos los hombres, por todos los hombres. Y después nos comienza desde los reyes, ¿no? Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero tenemos que hacer ruegos de oración, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Jesucristo, hombre. Jesús se puso en medio, ¿sí? Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un error pensar o querer rebajar el deseo del corazón de Dios. Vimos ahí, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. No unos pocos, no algunos escogidos, elegidos al azar, no. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios. Dios llama a todos los cristianos a ser intercesores. Es el deseo que Dios ha puesto en cada cristiano, en cada creyente, que sea un intercesor, alguien que está dispuesto a ponerse en medio, pedir ayuda a que otra persona, hermana o hermano en Cristo, pues
la ayuda que necesita, por los momentos que está pasando, las dificultades que está pasando, que podamos identificarnos con ello, con esa necesidad, con esas dificultades también. Que no solamente le demos una palabra de ánimo y, pues échale ganas y vamos a ver, hay que confiar en Dios. Está bien esas palabras, pero después hay que llevarlo en el corazón. Después hay que llevarlo en el corazón y tener esa carga en tu corazón y orar por ello, interceder por ello, ¿sí? Entonces ahí sí estamos cumpliendo con este ministerio que Dios ha puesto en cada corazón de las personas que la aman. Primera de Juan 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, tenemos un abogado, alguien está orando e intercediendo. Tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Bien, recuerdan cómo comenzamos, Lucas 13, verso 8. ¿Qué es lo que dijo el viñador? ¿Qué es lo que dijo? Dice, él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El viñador, el Señor mismo, Jesucristo mismo, es el que está orando e intercediendo. Sí. Déjala, Señor. Dame la oportunidad de que cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, córtala. El Señor mismo es el quien está intercediendo por todos nosotros delante del Padre. Amén. Que el Señor les bendiga. Que podamos meditar en esta palabra. Que podamos llevarla a cabo también. Sí. Poder sentir este deseo de Dios en nuestras vidas, ¿sí? De que seamos esas personas que oramos e intercedemos por los demás, por la necesidad de los demás, que dejamos a un lado nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras situaciones, lo dejamos a un lado y nos ponemos en el otro lado, ¿sí? Nos ponemos en medio, porque vemos que hay otros que la están pasando mal, que están viviendo situaciones muy difíciles, que están sufriendo en todos los aspectos, ¿sí? Y a veces nosotros, lamentablemente y de una manera un poco egoísta, estamos muy enfocados en lo nuestro, nada más. Y cosas que a veces son pues insignificantes y vanas y no tiene tanta importancia. Y cuando tenemos alrededor nuestro tanta necesidad, o vemos tanta necesidad, solamente ya con ver a las personas que no conocen a Cristo, pues ya, personas que viven con ese miedo, con ese temor a conocer la verdad de Dios, ¿sí? Que les ayudemos, que oremos por ellos y que les ayudemos a que puedan conocerle, ¿sí? Y que puedan vivir la vida que proviene de Dios, ¿sí? Una vida abundante, eterna. Amén.